No, muchas gracias por la invitación y compartir este espacio siempre lindo, ¿no? Volver también a verlos, ¿no? A compartir este camino, ¿no? Que se ha iniciado en la diócesis y que va dando sus frutos, ¿no? Así que realmente ser parte de este camino es una alegría. Así que muchas gracias. Em, lo que planteamos, ¿no? Desde esta visión de la eclesiología, primer punto, y yo no soy un experto en eclesiología, digamos, no es mi especialidad absolutamente, ¿no? Pero como no se trata tanto de un curso, de una cosa, sino como una formación permanente, un ir ayudándonos a caminar, eh, sin duda que la eclesiología, que parece una ciencia por ahí un poquito marginal, es como decir, fundamental en la comprensión nuestra teológica. Es decir, de acuerdo a la eclesiología, la visión que tendremos desde allí cambia toda la visión que hay de Dios, del hombre, del mundo. Es decir, una comprensión fundamental a la hora de cómo nos movemos, ¿no? Porque justamente la eclesiología es la encarnación de Dios en la historia. Entonces, de acuerdo a cómo comprendamos eso, veremos un tipo de Dios, un tipo de hombre, un tipo de proceso que haremos, ¿no? Por eso con Carlos decimos es fundamental esta visión que hay, ¿no? Y el Papa está jugando mucha ficha ahí porque ve que es clave, ¿no? O sea, cambiamos la visión que tenemos después de cómo nos vemos entre nosotros, las relaciones entre nosotros, o no lo Tal, logramos. Julián. Bien, ¿no? Juan Carlos, apaga el micrófono. Juan Carlos. No lo bajé, no lo bajaste. Juan Pablo y Luis Domínguez también el micrófono abierto. La mochila lo baje, ¿eh? ¿Ese libro de inglés de quién es? Mío. Por favor, apaguen los micrófonos. Apaguen los, Llamalo por micrófono. apaguen los micrófonos. Juan Carlos, tenés que apagar el micrófono. Carlos, pero vos lo podés apagar como anfitrión. Vos le podés cerrar. Bueno. Después de esta pausa publicitaria, entonces, yo voy a hacer como un camino en estos 4 martes, como en este camino, ¿no? Primero veremos hoy un poquito la eclesiología del Vaticano II y algo de lo que era antes del Vaticano II, ¿sí? Para comprender cómo estamos, cómo ha sido el proceso histórico, ¿no? Y comprender el hoy, ¿no? Hay que ver un poquito el pasado. Eso veríamos hoy. Y el otro martes. Los 2 primeros martes nos detendríamos en esta realidad, ¿sí? El tercer martes entraríamos en algunos números de la Gaudium Spes, de la Evangelii Gaudium, perdón, para entrar en lo que ya el Papa, la visión que presenta él allí, sobre todo cómo él comprende esta categoría de pueblo de Dios, que le da un toque, ¿no? Ya el Vaticano II hablaba de pueblo de Dios, pero el Papa le da un toque desde la visión latinoamericana, ¿no? Y el último martes, esto que está el Papa hoy hablando, ¿no? Que es como le llama, la iglesia sinodal, la iglesia diaconal, ¿no? Es muy fuerte estas dos imágenes que él usa para hablar de la iglesia. Yo creo que siendo un cuerpo de diácono nos puede ayudar a comprender mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que haríamos. Yo ahora compartiría la pantalla para pasar un PowerPoint. A ver si... Eso. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí?
Sí, Jorge, está todo bien. Okay. Bueno, entonces yo he tomado esto de internet, estuve cacharreando ahí como ver para también como para de todo hacer que presentar como una síntesis más que nos ayude a comprender en pocas palabras, comprender procesos tan complejos, ¿no? Entonces, tomé esto de un autor americano, Ross Bill, pero bueno, sirve. Él lo hace es un nazarista, él lo hace para reflexionar sobre la vida religiosa. Yo esa parte no la tomo y tomo todo lo que él plantea de... Entonces, para recordar, porque bueno, a veces hablamos del Vaticano II, recordar que fue Juan XXIII que lo convocó, ¿no? El 25 de enero de 1959. Lo hizo justamente, era la semana de unidad, de orar por la unidad de los cristianos, ¿no? Él había sido elegido papa pocos meses antes, ¿no? O sea, estamos hablando que a pocos meses de haber sido elegido papa, él se atrevió a hacer esta audacia de convocar un concilio ecuménico. El concilio se celebra en 4 sesiones, en 4 años, ¿no? 4 de octubre, los obispos se reúnen en octubre en octubre del 62 es la primera sesión y la última termina el 8 de diciembre del 65, o sea, los padres se reúnen en 62, 63, 64 y 65, o sea, no es que estaban todo el año reunidos. Se reunieron ahí en 62, la primera sesión en octubre, ellos volvieron cada uno a su diócesis, los obispos, las comisiones trabajaban, iba y venía el material y se reunían de nuevo en el octubre siguiente. Pero después de la primera sesión ocurrió esto, que murió el Papa, y eso puso un gran interrogante, ¿qué va a pasar ahora? Lo eligen a Pablo VI y la primera cosa que hace el Papa Pablo es decir, el concilio continúa, así que ahí inmediatamente siguió en las sesiones ya de junio, el Papa dice el Vaticano continúa su camino. Y él indica un camino en su primer discurso, indica un camino de cuál sería el camino del concilio, ¿no? La misión del concilio. Dice, y ahí aparece esto, definir con más precisión quién es la Iglesia, su naturaleza y misión. Aparecen como una de las cosas más importantes que se veía, aclarar la comprensión de la Iglesia de sí misma, ¿no? Después sí, la renovación de la Iglesia, la recomposición de la unidad entre todos los cristianos y el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Vemos, ya ahí se perfilaban los grandes documentos del Vaticano, las grandes discusiones del Vaticano II. ¿Sí? La teología antes del Vaticano II. ¿Sí? Vamos primero a hacer un breve recorrido, porque se imaginan, no podemos hablar de 2000 años, y además que yo no soy experto. Pero la teología sobre la Iglesia y la eclesiología antes del Vaticano era fundamentalmente legalista, ¿sí? Y acentuaba todo el tema de la estructura jerárquica de la Iglesia. Por eso puse esa foto del obispo, porque podremos decir que prácticamente era una jerarquiología, ¿no? O sea, cuando se habla de qué es lo que nosotros muchas veces recibimos y la gente muchas veces nos dice, o sea, cuando decimos que la Iglesia son los obispos, los monjas, los curas, es porque era la comprensión que la Iglesia tuvo mucho tiempo, ¿no? O sea, hablar de la Iglesia era hablar de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Entonces, era una realidad muy presente en todo el discurso, digamos, ¿no? Pero así para hacer un camino, ¿no? Digamos que el primer milenio no hay propiamente, o sea, los primeros 1000 años del cristianismo, la eclesiología no es como una ciencia separada de la teología, que se hablara particularmente de la Iglesia, no estaba como ciencia, ¿no? El Cisma de Oriente, que en el año 1053, ¿sí? Entonces la Iglesia sí entra, la Iglesia católica entra en un periodo de reforma que transforma la estructura, las prácticas de la autoridad dentro de la Iglesia católica romana, y entonces empieza toda una reflexión y muchos documentos y prescritos para decir cómo debe ser esta organización,
¿sí? Por eso prácticamente todos esos documentos que van saliendo son todos más bien disciplinares, ¿no? Y eso es lo que se contaba en ese tiempo, digamos, en el siglo XI, XII, todo lo que va saliendo es más bien disciplinar sobre la Iglesia, ¿sí? Y recién en el siglo XIII se hace una primera recopilación de documentos, pero son esos documentos prescriptivos que abordaban las cuestiones disciplinares, ¿no? Y es, por tanto, fundamentalmente legalista y habla de la rol y función del Papa, de los obispos, ¿no? De la jerarquía de los curas, es decir, está centrado todo allí, ¿no? Después tenemos en los siglos XV, XVI, toda la reforma protestante, ¿no? Con Lutero, con Zwinglio, todo lo que hay esa reforma, y donde justamente allí surgen otras iglesias que dicen ser la iglesia, ¿no? Sí, ya no es solo la iglesia católica y allá la iglesia de Oriente que estaba muy lejos, sino empiezan a surgir todos estos cuerpos de personas que dicen ser la iglesia de Cristo. Entonces, eso provoca en la iglesia católica una teología que se empieza a defender más rigurosamente, ¿no? Que la iglesia católica es la verdadera iglesia establecida por Cristo. Entonces entra como una cuestión más que se dice apologética, ¿no? Como de defender las verdades, ¿no? Porque se sentía como todo un ataque a estas verdades y entonces se empieza a producir toda una reflexión para afirmar que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo y toda una fundamentación de eso y defenderse de los que afirmaban algo diferente. En el siglo XIX está el modernismo y ahí aparece este Concilio Vaticano I que es convocado, pero siempre hasta ahí la reflexión sigue siendo restrictiva sobre la jerarquía y el alcance de la autoridad de la jerarquía del Papa, de los obispos, ¿no? Todavía está, dicen ahí, este Concilio Vaticano I se trunca, ¿no? Ahí por todos los problemas internos que se vivían en la península itálica, de la unidad y la reunificación italiana, y entonces vais a saber qué hubiera pasado si seguía. De todo modo, ahí se terminó la reflexión, ¿no? Y Pío XII, a mitad del siglo XX, 1948 me parece, publica esta encíclica, la Mystici Corporis, que habla de la Iglesia justamente como cuerpo místico de Cristo, pero donde es muy rica sin duda ya la reflexión teológica que hay aquí. Ya hay un esfuerzo de salir de lo legal y de lo disciplinar, pero todavía hay una visión justamente como de un cuerpo sagrado, ¿no? Es decir, como inamovible, ¿no? Que es la Iglesia y que Cristo es la cabeza, está el cuerpo y por eso es un poco una visión aún un poco estática de la Iglesia, ¿no? Con esto llegamos al, digamos, son breves pinceladas, pero para decir, más o menos así, con estos pensamientos llegan los padres al Vaticano II, ¿sí? Se dan en estos años, ¿no? Parte del siglo XIX y siglo XX sobre todo lo que se llama el movimiento bíblico, toda una vuelta a la palabra, y sobre todo una revisión de la palabra y un estudio profundo de la palabra de Dios, precioso, ¿no? Ir a la raíz bíblica, patrística también, yo acá no la puse, pero también volver a los padres de la Iglesia, toda una reforma litúrgica, todo un movimiento que comenzó en algunos monasterios, pero que iba entrando en la Iglesia de descubrir la riqueza y el valor de la liturgia. Y sin duda todo el tema de la justicia social. Son todas cosas que se fueron moviendo a finales del siglo XIX y el siglo XX. O sea, todo esto es lo que estaba en la olla cuando hervía en la olla cuando se llega al Vaticano II, ¿sí? El Vaticano II presenta, el primer documento que presenta, el primer borrador, digamos así, que se presenta, es rechazado.
los padres no lo aceptan. Es decir, eso por ese camino no vamos a ir. Y se toman para elaborar un nuevo borrador, ¿no?, que pudiera ser más aceptado, se toma el trabajo incluso de algunos teólogos que habían sido condenados antes del Vaticano II, ¿no? Casi podríamos decir algunos teólogos y pastores, porque el Vaticano II es el que reivindica, por ejemplo, el padre Brochero, ¿no? Es decir, lo que el cura Brochero hizo antes del Vaticano II era condenado por muchos, ¿no? Es decir, muchos no veían esa visión de iglesia que él estaba planteando, no se lo veía, se veía como una cosa como equivocada, como que bueno, está bien, pero no es una visión de iglesia correcta la que él proponía, digamos, ¿no? Toda esta formación, por ejemplo, de todos los laicos, por ejemplo, elevar todos los laicos a una dignidad justamente de ser formados como todos, ¿no? Y tener un acceso directo a la relación con Dios. Es decir, era una cosa increíble la visión que tenía Brochero de iglesia, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno, ¿no? Eso que él le decía a la gente, bueno, ahora el cura ha hecho lo que podía por usted, ahora cada uno depende por sí mismo, y si quieren condenar por mí, que se los lleven los 1000 diablos. Es una visión de la responsabilidad de cada bautizado. Eso lo tenía, y sin duda lo mamó de la espiritualidad jesuítica y de su gracia, de lo que él tenía, lo que él cosechó de cosecha propia, pero sin duda era una visión eclesiológica que no respondía a esos años, y por eso tuvo dificultad la causa para caminar hasta en el Vaticano II, cuando los obispos argentinos ven esta nueva iglesia, y ahí ven a Brochero y hacen esa famosa carta al pueblo argentino, donde entre otras cosas resaltan la figura de Brochero, ¿no? Es interesante, ¿no?, como proceso eclesiológico también Brochero, ¿no? El Vaticano elabora toma dos categorías, podríamos decir, que son muy importantes, ¿no?, para comprender la visión que tiene el Vaticano y el gran salto que dan los padres conciliares, ¿no? Recordemos que el concilio da dos documentos sobre la Iglesia. Uno que habla sobre la Iglesia misma, sobre el misterio de la Iglesia, que es la Lumen Gentium, y otro que habla de la Iglesia en diálogo con el mundo, que es la Gaudium Spes, ¿no? Esta comprensión de la Iglesia como misterio, ¿no?, justamente describe la Iglesia como el reino de Cristo presente en el misterio. El sentido teológico de esta palabra tiene la connotación de algo que podemos conocer, ¿sí?, pero que no es totalmente comprendido, ¿no? Hay algo inminente, algo que vemos, que tocamos y que podemos determinar, pero hay algo que se nos escapa, ¿no? Y esto ya quiere escapar de la comprensión de la jerarquía, solo, es decir, es mucho más de lo que estamos viendo que de lo que vemos como iglesia, que los templos, las cosas, nuestras organizaciones, nuestras instituciones. Partir de la Iglesia como misterio, dice, la Iglesia es mucho más que lo que estamos viendo, ¿no? Justamente, bellísima el capítulo 1 de la Lumen Gentium. Yo acá no lo voy a leer para no tocar, pero son cosas que pueden aprovechar para leer estos días, como de a pedacito al menos, como ojear la Lumen Gentium. Uno se encuentra con definiciones, con palabras profundísimas realmente, que son muy actuales, ¿no? No es una cosa que de hace 60 años, ¿no? Y la otra categoría que usa el Vaticano es la de la Iglesia, pueblo de Dios, ¿no? Y quizás es el mayor desarrollo eclesiológico que hace el Vaticano, ¿no? Fue adoptar esta imagen de pueblo de Dios. Que pueblo de Dios no es que está hablando que el pueblo está separado de la jerarquía, atento. A veces se habla los pastores y el pueblo de Dios. No es esa la comprensión del Vaticano II. La Iglesia, pueblo de Dios, comprende todos. Todos somos el pueblo de Dios, en los cuales está, sí, la jerarquía, los pastores, todo lo que sea, pero todos somos el pueblo de Dios. Y esta es la visión fundamental, el cambio fundamental que hizo el Vaticano,
para comenzar a hablar del pueblo de Dios, o sea, de todos los bautizados, y después hablar de la jerarquía, los diáconos, los bautizados, todos, pero primero el pueblo de Dios. Y esto ya fue una comprensión eclesiológica de cómo ve justamente a la realidad que hablamos recién, ¿no? La importancia de cómo se comprenden las relaciones entre nosotros, ¿no? Y acá lo decía ya en el modo mismo de comenzar a hablar del pueblo de Dios antes que las distinciones que hay dentro del pueblo. Yo para hablar, este autor dice la categoría de pueblo tiene como 4 elementos, ¿no? Yo ahora voy a tocar solo uno o 2, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, ¿no? Que él habla, hablar del pueblo de Dios tiene 4 elementos. Incorpora la realidad de la historicidad de la Iglesia, introduce una antropología que sitúa a toda la Iglesia como objeto de la reflexión teológica, ¿sí? Entonces, pueblo de Dios tiene historicidad, introduce una antropología, ¿sí? Que sitúa, por lo tanto, la visión del hombre. Y ya no vamos a hablar solo de la jerarquía, vamos a hablar de la comprensión del hombre, ¿sí? Ubica la misión de la Iglesia dentro del contexto de su naturaleza, ¿sí? Por lo cual hablar de naturaleza y misión son una misma realidad. Veamos cómo eso después ha ido evolucionando a esta que acuñó Aparecida, discípulo misionero. Son 2 cosas inseparables, ¿sí? Y después, por último, la atención a las relaciones de la Iglesia con los demás, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones, ¿no? Las relaciones internas y las relaciones externas de la Iglesia, incluso con el mundo mismo, ¿no? Entonces yo acá dejo de compartir la pantalla, porque ya no hay más que compartir, pero es como para tener una visión, yo creo que ya más o menos está. Y entonces me detendría ahora en esta primer categoría, ¿no? La de la historicidad de la Iglesia, ¿sí? Es decir, fundamentalmente se refiere a que la Iglesia existe en la historia. Cuando hablamos de historia, lo digo porque a mí me costó pasar a este concepto de historia como se habla en teología, ¿no? Porque claro, yo historia estudiaba en la secundaria y empezamos con la historia de los griegos y de allá después de los egipcios, qué sé yo, toda esa historia. Y la historia para mí era pasado, ¿no? Hablar de historia del pasado. Como ciencia histórica, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la historicidad, ¿no? O esto que hablamos que el pueblo de Dios se mueve en la historia, no está hablando de una categoría diferente que se refiere a que transcurrimos en el tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo, en un tiempo histórico que en una cultura determinada, o sea, habla de un tiempo, pero también de un espacio, ¿sí? No es lo mismo hablar de iglesia que camina en Cruz del Eje a la iglesia que camina en Canadá o que camina en Ushuaia o en Villa María. Es decir, esta comprensión de pueblo de Dios que camina en la historia quiere decir que estamos en un tiempo y en un espacio. Y no es lo mismo hablar de la diócesis de Cruz del Eje con el obispo Ricardo, hablar de la diócesis de Cruz del Eje cuando estaba Pechual Marín, ¿no? Cuando recién iniciamos con el camino como diócesis. Es decir, esa perspectiva del tiempo que el mismo cuerpo, pero que va aconteciendo y viviendo y sufriendo el choque, digamos, el impacto del paso del tiempo, esa es la categoría de la historicidad, ¿sí?
Y esto se ha enriquecido justamente porque surge esta comprensión de la historicidad, porque toda la riqueza bíblica, que al haber ido de nuevo a las fuentes bíblicas, haber contactado de nuevo con la palabra de Dios, se toma contacto con el pueblo de Dios, con Israel como pueblo de Dios, donde Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta en el aire, no se manifiesta que manda un escrito así, no, se manifiesta a través de un pueblo que transcurre la historia y la misma palabra de Dios es inseparable de ese pueblo. Es decir, si no conocés el pueblo, no comprendés la palabra, ¿no? O sea, no sabés, sí, la podés pifiar lejos, digamos, ¿no? Es decir, la palabra de Dios va comprendida en un pueblo y que transcurre en una historia, que quiere decir en un tiempo y en un lugar determinados. Este autor subraya que fue una opción muy valiente porque justamente el pueblo judío venía del Holocausto, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial el pueblo judío había sufrido el Holocausto. Decir que la iglesia se unía a ese pueblo que venía del Holocausto no era indiferente, ¿no? Porque estamos hablando años 60, todo esto del Holocausto entonces había sido recién, digamos, sí, había sido ayer, digamos, ¿no? Entonces, fue una opción muy valiente, pero se vio muy valiosa esta realidad de la historia. Porque es a través de los buenos y los malos tiempos, cuando se es fiel y cuando vacila el pueblo de Dios, existe, ¿sí? Perdura y avanza plenamente mediante la gracia de Dios. Es decir, Dios le va dando su ayuda a ese pueblo concreto, a ese pueblo que se olvida de él, que lo traiciona, y Dios va siendo fiel en el diálogo con ese pueblo concreto, ¿sí? Entonces, unirnos como pueblo de Dios a ese pueblo quiere decir que Dios continúa con nosotros el mismo diálogo, ¿no? Es decir, no que nosotros ahora somos los buenos y allá eran los malos, ¿no? Que nosotros ahora no vamos a cometer los errores de nuestros padres. No, nos unimos a la misma realidad. El concilio reconoce así esa continuidad, ¿no? Al darle prominencia a la imagen, enfatiza la naturaleza itinerante de la Iglesia, aún hoy en día, ¿sí? Dejando a un lado las definiciones más estáticas y legalistas de la Iglesia, ¿no? Y que le daban a la Iglesia un cierto tono triunfalista, ¿no? Hablar de la Iglesia, cuerpo de Cristo, está bien, es teológicamente válida, pero bueno, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, es querido, ¿cómo te tenés que comportar, no? Porque acá está el cuerpo de Cristo, ¿no? No dejaba de darle un cierto, bueno, acá Cristo es la cabeza, entonces acá todo va bien porque está Dios con nosotros. En cambio, se une a esta, perdón, permaneciendo esta imagen de cuerpo de Cristo, se une a la imagen también de esposa, ¿sí? Entonces ya distingue, ¿no? La esposa de Cristo es otra imagen bíblica también muy rica, donde habla de paridad, de relación, pero habla de distinción, que Jesús es Jesús y nosotros somos unos por diablo, que son, con toda la imagen bíblica también, sobre todo del profeta Osea, de la esposa que es infiel, ¿no? Entonces, hablar de la iglesia como esposa ayudaba a una comprensión más humilde de la iglesia y de incorporar toda esta faceta de nuestra fragilidad como cuerpo histórico, de nuestras debilidades, de nuestras inconsistencias, que no siempre somos fieles al esposo, ¿no? Y esto ubicó justamente a la iglesia en una visión más humilde, ¿no? Como ven, toda esta comprensión de la historicidad, de la Iglesia Pueblo de Dios que comprende la historicidad, nos ubica en una comprensión más acorde al mundo de hoy y que era lo que iba preparando a lo que iba a surgir después de una
iglesia en diálogo, pero para poder dialogar te tenés que poner a mano y ser como los otros, porque si estabas allá arriba como un cuerpo, una institución perfecta, como se comprendía, ¿no? Y claro, así un poquito difícil hablar, ¿no? Con los hombres imperfectos, o que los hombres imperfectos te quisieran escuchar a vos el perfecto. Entonces, había que hacer toda una nueva comprensión realmente de la iglesia como sí misma, para poder justamente hacer todo el trabajo que hizo el concilio después en los diálogos. Yo por ahí, yo creo que me detendría para no llenar muchos conceptos, ¿sí? Para ver si vamos bien primero, porque yo puedo seguir hablando muy lindo, pero cómo va la cosa, digamos, ¿no? Más o menos se capta. Te recuerdo una cosa, Jorge. Más o menos el tiempo previsto es 1h30 total, o sea que si empezamos 8:30, la idea es terminar alrededor de las 10. De las 10. Sí. Sí, lo que me parecía. No digo para que vos tengas. Sí, Digamos, yo había comprendido eso, justamente ahora, si no se podría hacer, ¿cómo están trabajando metodológicamente? ¿Se puede hacer, por ejemplo, un momento de trabajo en grupo entre ustedes, que se reúnan de a 3? Sí, se puede, sí. Teóricamente Sí. estamos habilitados para hacer salas. Sí. Nunca lo hicimos, la verdad que nunca lo hemos hecho. Esto Qué bueno, siempre hay una primera vez, dicen. Sí. Porque Está la pensado para eso. idea, entonces, si podés hacer grupos aleatorios de a 3, somos 15 menos 2, somos, bueno, no sé si vos estás, Carlos, también, pero seríamos 14, o sea, grupos de 3, 4, ahí varios grupos, ¿no? Porque la idea es que entre ustedes puedan hablar y fijar estas cosas, porque si no seguimos hablando y las cosas se escapan después si uno no las habla, ¿no? Yo le pondría una frase acá en el chat, ¿sí? Que ustedes la pueden copiar. A ver ahí. Y hablar sobre hablar entre ustedes esa frase, ¿no? ¿Qué les dice, no? Es una afirmación que hace este autor, ¿no? Es en y por la historia cómo la Iglesia experimenta y vive su relación con Dios. La imagen de la Iglesia como pueblo de Dios tiene un valor histórico específico. Es una afirmación así, como quien dice, tira de allí, ¿sí? La pregunta, lo que ustedes, yo diría que trabajen, ¿qué lo veo ese? ¿Qué tiene que ver con mi realidad de todos los días, digamos, ¿no? ¿Qué implica que estas afirmaciones que hace este autor y esta comprensión, que son comprensiones que él dice son del concilio, ¿no? ¿Qué me mueve, qué no, qué me inspira, o sí o no? Pero para motivar el diálogo, de acuerdo a lo que he hablado yo también, ¿no? En estos primeros 30 minutos, ¿qué le inspira? Y dialogamos sobre eso, ¿sí? Como abrir la cabeza. Más o menos. Unos 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, sí. O sea que Por eso sería grupitos chicos. Grupito de 3, no más de 4. hasta Pueden menos 20. participar. Sí, son grupos de 3 o 4, aleatorios. Exacto. Vos Ahí, digo, para quienes no saben cómo se hace. Vos vas a entrar en uno, salite, ¿no es cierto? Sí. De todo modo, el programa les pregunta, si les dice, te sale un cartel que te dice unirte al grupo. Ustedes le tienen que dar ok a ese cartel que sale ahí. Y eso los manda al grupo. Parece que se cierra el Zoom, y no se asusten, se cierra y después se abre de nuevo y van a aparecer solo 3, van a estar en una salita 3. O sea que, ¿Sí? reitero, Ahí. cada uno le va a aparecer en su teléfono, unirte al grupo, hacen clic y se van a unir al grupo que les tocó en suerte, digamos, ¿no? Son grupos aleatorios, yo no sé quién va con cada uno. Vamos a estar 20 minutos y a los 20 minutos volvemos
a la sala donde estamos todos. ¿Estamos? ¿Está claro? Para volver a la sala, ¿se hace automático? Se puede hacer automático, sí. Creo, no veo. Bueno, de todos modos, si ven que no vuelven a la menos 20, abajo a la derecha, en vez de ser rojo, va a aparecer un cartel azul que dice salir de grupos pequeños. Y ustedes ponen ahí salir. Entonces, dan 2 veces clic ahí y ahí van a pasar automáticamente a este grupo donde estamos todos. Bien. ¿Desapareció el cartel que dice unirse al grupo? Sí, ahí apareció ya. Pongan, a mí no me apareció acá. No, no porque estás invitando. Ah, bueno. Sí, ahí se están yendo ya. Sí, ya veo. Yo de todas maneras puedo entrar a los grupos y avisarles que quedan 2 minutos, una cosa así, o que quedan 5 o 10 minutos. Puede ser así, sí. Ahora veamos si todos pasan. Y acá hay varios que obviamente no han pasado. Ahora sí. Quedaría... Ahí está. Falta Juan Pablo y Juan Carlos. Sí, Juan Pablo, que no sé bien quién es el IPAD de Juan Pablo. ¿Quién sos, Juan Pablo? Espera que le... ¿Juan Carlos? No, ¿Juan Carlos, oye? Juan Carlos. Juan Pablo, soy... ¿Quién es Juan Pablo? Huracán. Juan Pablo. Ah, sos Juan Pablo Contempono. Ahí Jorge y Guillermo hoy le pedí para ir escuchando, pero sigan con los grupos, yo sigo escuchando. Así voy renovando. Sí. Gracias. ¿Y Juan Carlos Botega, quién sería? Juan Carlos Botega es Juan Carlos Botega, de ahí de Capilla, pero no pudo entrar, así que... A ver, acá hay un solo, me parece que en este grupo hay uno solo. Entra y decirle que se pase a otro grupo, si hay uno solo. Sí. Yo A ver, Alfredo, ¿con quién estás? ¿Con el Luis? Sí. Con yo y Alfredo y yo. No sé quién más está con nosotros. Entonces entra en otro grupo, porque vos estarías con el diácono Luis Domínguez, pero no sé por qué no se ha activado acá. Así que yo diría que lo más práctico, Alfredo, es que salgas de ese grupo y entres en otro. ¿Y yo qué hago? ¿A Luis estás ahí? Claro, somos los dos que estamos. Ah, bueno, perfecto. Más. Entonces trabajen nomás. Trabajen. No hay problema. Desactiven sus Pero me parece que quedó solo ahora. No lo tengo más, Alfredo. Alfredo está. Alfredo, desactiva el micrófono. Espera que voy a ver si puedo. Alfredo, ¿me escuchás? Alfredo, ¿me escuchás? Pero activa el micrófono. Estás en silencio. Andate a la esquina y el microfonito que tenés. Grande, ahí, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, Alfredo.